No está muy largo. Bueno, y el chatosco. Ahí va, se le va a caer. No está muy largo. Si estuviera muy largo, estuviera así, pero ahí está bien. Ajá. Ahí está. Ah, tal vez. Ponen los zapatos a la novia. Todo ti que te vas a ir tú. Ashurli, mahukas, ashwish, liga, mapakar, hasta ashwish. Para un como poco. Ashwish. Ashwish, liga, Ari. Ari sin llane. Para que se meta así, como una peineta pues. Pero la liga está adentro. Sí, por ahí, por ahí. Oh, los premios ya no están. Sí, ya no hay premios en el piso. ¿Qué pasó? Caramba, muy rato, pues. Este pues. ¿Cómo se mete para adentro? No. Trae este premio. Cada vez que alguien se comió los premios. Oh, perdón. Oh, esperaba que fuera tú. No importa. Intentemos de nuevo con los premios. Ok, yo iré por los premios. Ok. Oh, no. ¿Qué pasa, Alex? No quedan más. Oh. No importa, vamos a la tienda por más. Ok, tía. Hola, bienvenidos a mi tienda. Hola, queremos comprar comida y premios para perros, por favor. Ok, son 20 Sí, bueno. Sí, pues aquí. Que cae ahí. Así es, así. Así. Aquí tiene. Te voy a picar. Ya me pico. Es que está pesada, pues. Gracias de para ponerse los zapatos. ¿Y cómo me voy? Aquí de papel estamos para ponerse acá. Parada mejor. Ya ven ahí. A que le levante tantito ese también. Ay, yo así bien. Mucho. Apriétalo. Casi yo creo que todo. Todo para que no se le vaya. Se va a estar sudando y se resbala. Todo. Ya es todo. Pues. Ahí está. Y este el otro. Ya crecía. ¿Cómo? Tú también. Ya crecí más. Poquito siquiera, diga. El olfato era excelente. Es cierto, denle una oportunidad. Lo encontró. Hay que seguir el rastro. Pásese la afuera. No, es que él todavía está aquí. Ay, mira mi tía cómo Ah, está. deja que vaya pronto. Deja de correrlo. Ay. Ay, no lo sientes pesado. Pues sí está pesado. Pero el vestido. A ver, prima, ¿cómo te sientes? Muy feliz, prima, muy contenta. Aquí Llegó el día. llegó el número día. Aquí que se están cumpliendo otro de mis sueños. Y pues muy feliz. Ay, ¿qué más? Ay, ¿qué más? Ya me ganaron los nervios. Ay, no. De algo, prima. ¿Qué vamos a decir? Queremos correr al novio. Pero no Ya, se bueno. ¿Cómo está allí? Ah, pues por aquí. Si no, pues, está bien, ya sí. Mira, mis ojos no. Llamarle la Ali. Pónselo ese Mickey Mouse. ¿Y Camau? Ahí está todavía, pues. Se va a echar.
El primo. Sí, así. Ay, cuidado, hija. Te vas a caer así. Levanta la silla. A ver, tía, manda un saludo. Ahorita, deja hablar a mi viejo. Señorita, venga, Carlos. No me imaginas las fotos. Sí, no, ya pues. Ya. Vas a sacar. No sé si está ya pues. Graba ya si quieres. Oh, it's just right there. I don't see it. Rancho, por seguro. ¿Un pasador o algo? No tiene. Ya está listo. No se le puede meter una cartulina. Ahí metes. A ver, aquí. A ver. Pero que se meta solo. Sí, querían poner a Reina, ya le digo, no, esa es la mamá. Tú vas a ir acá, atrás de la... Pero yo soy familiar de No le hacen. Ustedes, uno de los regalos. ¿O quiere entrar con el novio? Nomás así ya, con cuidado. Espérame. Si no le haces. Si trajera bien un Pero el pasador, novio, pues. sus papás son- Nadie trae un pasador. Un pasador. seguro. Déjame a ver si hay un seguro ahí. Espérame. Está bien, ya padre. A ver, ya. No, espérate, le voy a poner un pasador aquí. Ahí arriba para que se Espera. tenga como abajo ya tenga zapatos. No, pero espérate para que no se vea. Ya, ahí está. Ya, Ahí está. listo. Ok, ¿listo? Un like. Entonces todos ustedes se sienten en la primera banca, ¿ok? Y ellos van a estar allá, la mamá y el papá van a estar con la mamá y papá en la primera parte de la primer banca, a la derecha. Hay que ponérselo, hay que ponérselo. Sí, porque no que no se caiga. Porque si caiga, quiere decir que el matrimonio no es válido. Otra vez. Sí, ya, ya.
Ok, después. Ya dame mi pasador. No, déjame hacerlo ya a la chula. Está bien. Se espera hasta que llegue el nombre y se muere. Sí, pero ellos van Te van a pagar un pedazo de celular, por favor. Quiero que nos saquen puntos de la boda y estamos listos. Pongamos aquí. Nos ponemos de pie, por favor.
en su vida de esposos este designio que conocen o la fe. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchemos ahora la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán, para que les pusieran nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, y a los pájaros del cielo, y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer y se la llevó al hombre, y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos un solo carne. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Respétense unos a otros. Por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo,
Así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificarla con el agua y la palabra. Pues él quería presentarla a sí mismo toda resplendente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se reunirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada. Y se tire a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. De igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres. ¿Para qué? Viendo las obras buenas que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Juan Carlos y María escogieron estas lecturas para nosotros. Y quiero reflexionar sobre las lecturas y lo que es el santo matrimonio en la iglesia. Porque sabemos que se puede casar un hombre y una mujer por la ley civil. Precisamente ellos se casaron en México hace varios años. Pero la ley de la iglesia dice, para recibir el sacramento tiene que casar, o sea, hacer un voto de matrimonio en la presencia del sacerdote y la presencia de los fieles y familiares y amigos que son ustedes. Entonces yo soy el testigo de ese matrimonio, pero también son los padrinos de oración, también son todos y cada uno de ustedes. En la primera lectura se propone la idea de la creación del hombre y la mujer. Y algunos tienen la idea de que ya que el hombre fue formado después de la mujer, o sea, se saca la costilla del hombre para crear a la mujer, que el hombre es más grande, que el hombre tiene prioridad sobre la
la mujer debe someterse al hombre, etc. Pero muchas mujeres no aceptan eso. Para mí, con razón, no aceptan. Y la mujer dice, no, así es como fue. Dios formó al hombre y pues no salió muy bien. Entonces, después formó a la mujer y dijo, este es el ser humano perfecta. Y entonces la pobre mujer tiene que vivir con este hombre quebrado durante toda la historia, ¿verdad? Bueno, es mejor no decir que la mujer se somete al hombre, o que el hombre se somete a la mujer. Yo creo que todos hemos visto matrimonios cuando es la mujer que domina y el hombre que se tiene que someter a ella. Y si no, pues, si no lo hace, pues tiene muchos problemas. No, primeramente, son iguales. Son iguales. Todo ser humano es igual a otro. Todos somos creación de Dios, somos todos hijos de Dios. Entonces no importa si uno es hombre o mujer, si uno es niño o si uno ya mayor de edad, si uno es rico o pobre, pues no, nada. Ante Dios todos somos iguales, perfectamente iguales. Desigualdad creamos nosotros, los seres humanos. Dios no hace desigualdad. El ser humano es el que hace desigualdad. Entonces, con esto, hay una figura que es muy hermosa, que es la figura de Cristo. Y dice San Pablo que así como la Iglesia católica se somete a la autoridad de Cristo, pues también el hombre debe someterse a su esposa, ella debe someterse a él en amor. En amor, porque la Iglesia ama a Cristo. Si no nos sometemos como Iglesia a Cristo, pues mejor no existimos. Pero además pienso en esto. Cristo, que es Dios, Cristo, el creador del universo, Cristo, nuestro Rey universal, se sometió a las autoridades humanas que lo mandaron a crucificar. Esto para mí es una figura muy hermosa que muestra el amor, la bondad, la humildad de nuestro Señor, nuestro Salvador. Tanto nos ama el Señor. Y es lo que San Pablo propone, que debemos imitar este amor los unos para los otros y especialmente en el matrimonio. Entonces, las lecciones que Juan Carlos y María escogieron realmente son un reto para ellos, pero también para todos ustedes que son matrimonios. Y finalmente, ¿qué? Juan Carlos y María Guadalupe han venido aquí para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esa comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes tienen. Este amor, Cristo lo bendice abundantemente y ahora con un nuevo sacramento a ustedes a quienes por el bautismo ya ha santificado. Los va a enriquecer para que se guarden siempre en mucha fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Entonces, ante la comunidad aquí reunido, les pregunto, Juan Carlos, María Guadalupe, han venido aquí a contraer el matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Están dispuestos a amarse y
y honrarse mutuamente durante toda la vida. Okay, Evelyn, alles hermana. Just look at them. It's all enough. Okay. Look at them. ¿Están dispuestos a seguir amando, guiando, enseñando a estas niñas, sus hijas, y aceptar también, si sea la voluntad de Dios, otros hijos para formar una familia católica? Sí. Ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unen sus manos. Para ella. Y mirando a ella, tú mirando a él, ¿ok? Y van a repetir esa palabra. Yo, Juan Carlos, te acepto a ti, María Guadalupe, como mi esposa, y prometo serte fiel, en lo próspero, y lo adverso, en la salud, y en la enfermedad, y amarte, y respetarte, todos los días de mi vida. Yo, María Guadalupe, te acepto a ti, Juan Carlos, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte, respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, no lo separe el hombre. Amén. Ok, Evelyn, ¿tienes anillos ahí? Sí, Anderson tiene razón, hay que abrir la cajita. Ajá. Ok, sí. Put your anillos. Ok, aquí está. Voy a bendecir los anillos. ¿Está bien? ¿Me siento? Señor, envía tu bendición sobre estos anillos y bendecimos en tu nombre. Virginia. Bendecimos. Es que él duerme de vez en cuando durante la noche. Señor, envía tu bendición sobre estos anillos que bendecimos en tu nombre para que quienes los van a guardar se guarden absoluta fidelidad, gocen de la paz que da al cumplir tu voluntad y vivan siempre amándose mutuamente por Cristo nuestro Señor. Amén. Okay, hold the bucket, girl. Hold the bucket. María recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan Carlos recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arras. Arras. Las arras.
Arra. Envíe el Señor también sobre estas arras de bendición para que sea el símbolo de la unidad y el amor y el apoyo mutuo en el matrimonio con Cristo nuestro Señor. Amén. María recibe estas arras, son prendas del cuidado que tendré, de que todo se aproveche, en nuestro hogar. Yo la recibo con señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Biblia y rosario. Biblia y rosario. ¿Listo? Bendiga, Señor, esta Biblia para que sean guiados siempre por la palabra de Dios. Y el rosario para que tengan la intercesión ante Dios de la Virgen María por Cristo nuestro Señor. ¿Y el lazo? Lazo. De pie. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso, para que estos hermanos nuestros que hoy se unen en el matrimonio alcancen la felicidad en esta vida y en la futura. Nuestra respuesta es: te rogamos, Señor. Por Juan Carlos y María Guadalupe, quienes acaban de unirse en santo matrimonio, para que gocen de salud de alma y cuerpo, roguemos al Señor. Para que el Señor, que bendició con su presencia las bodas de Caná, los mantenga fieles a la alianza del matrimonio. Roguemos al Señor. Para que su amor sea fructuoso y perfecto, apoyándose y ayudándose mutuamente en paz, y así den testimonio de su nombre cristiano. Roguemos al Señor. Para que todo el pueblo de Dios crezca en virtud día a día, y para que el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿Verdad? Justo, necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor.
los hijos de tu adopción con la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor nos dispusieron de manera tan admirable que por medio del matrimonio, del nacimiento de los niños adornan la tierra, y al hacerlos renacer por el bautismo, haces crecer tu iglesia. Por eso con los ángeles de los santos cantamos el himno de tu amor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias. Te bendijo, partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo modo acabado de hacer, como el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. El cáliz de nuestra eterna salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo de la sangre de Cristo. Fuerte, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Juan Carlos y María Guadalupe, que en Cristo voy a fundar.
Señor, la Virgen María, el Señor Juan José, intercediendo por ellos durante toda su vida. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Amén. Y que el Espíritu Santo de Dios habite siempre en ustedes y les llene de su amor. Amén. Que a todos aquí reunidos los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quiero presentar a los nuevos esposos de sus hijas, Juan Carlos, Alison, Evelyn y María Guadalupe. Dale un abrazo a tu tío, dale un abrazo. También a ella.
Digo la tía ahora. Dale un abrazo, dale un abrazo. Juan Carlos, María Guadalupe, tienen 15 minutos para tomar fotos en el altar. Allá está esperando el Padre. Si quieren, pásense para adentro a tomar las fotos. 15 minutos. Gracias, ahorita 15 gracias. minutos. Agarren los vestidos de mami. Sí. Los dos, uno de este lado. Sí, porque no tienen 15 minutos. Felicidades, madrina. Pásense para adentro a tomar la foto, por favor. Felicidades. 15 minutos antes de las confesiones. Vamos adentro y tenemos 15 minutos. Está esperando el Padre. Bueno, ya se va. Ya se va a ir el Padre, ¿eh? Sí, está bien, sí, Sacramental, ¿verdad? Tiene un gran significado. Y yo primeramente junto a ustedes quiero felicitar a nuestros hijados, Juan Carlos y María Guadalupe, ¿verdad? Por este acto tan significativo, ¿verdad? Donde la Iglesia nos dice que al casarnos nosotros y hacer este acto es un acto de fe y un acto de confianza a Dios. ¿Por qué? Porque estamos manifestando nuestro credo a lo que creemos el sacramento del matrimonio que Dios nos ha regalado y dejado. Para nosotros hacer el compadrazgo es también un acto de respeto, ¿verdad? Ustedes como representantes, por supuesto, de su papá y su mamá que no está acá, pero al hacer nosotros esto, ¿verdad? El compadrazgo estamos formalizando nuestra unidad y nuestra unión. ¿Para qué? Para podernos llevar bien, siempre con respeto. Respetarnos siempre. Porque eso es lo que hace un sacramento. ¿Un sacramento qué hace? Un sacramento une a las familias. Así como ha unido a ellos dos, formando un solo cuerpo, también nosotros también somos parte de este cuerpo. Y nosotros tenemos también la responsabilidad de custodiar, de cuidar y de guiar a esta nueva parejita. Así es de que esto que vamos a hacer nosotros, que quede al igual como van a quedar ellos por siempre. Este matrimonio también nosotros el compadrazgo siempre va a ser perdurable para siempre. Así es de que, así como lo hacemos en nuestra costumbre, en nuestra tradición, nos ponemos de rodillas. No sé si lo pueden hacer, si lo pueden hacer, ponemos de rodillas. Vamos a pasar ustedes así cruzado. Vamos a decir, seremos compadres. Usted del lado izquierdo, usted del lado derecho. Seremos compadres para siempre. ¿Vale? Sí. No va a tener primero. Compadre. Y así de chay de compadre. Comadre, para siempre. Y las comadres, comadre, sí. Bueno, hasta Guay Cuarambel. Ok. Vamos entonces, ellos son los padres. Ahora ya, ya. Ahora vamos a hacer nosotros, ¿sí? Ahora nos corresponde a nosotros hacerlo. Ok. Qué buena, que nos ponemos de rodillas.
amén. Un aplauso para nosotros. Ahora muy bien. Ya, silencio. Anda para que ellos son los padrinos de la novia, sí. El Marco, primo y Marco, vamos a ser padrinos para siempre, por esta noche que seremos compadres, comadres para siempre. Sí. Así que vamos a ponernos de pie igual, con ellos vamos a hacerlo igual. Sí. Primero, sí, compadre. Ok. Un beso, cochino. Hasta Guareco también. Ya, es comadre. Comadre, cochino, con beso, hasta Guareco también. Ya, check. Comadre, con beso, hasta Guareco también. Ya, es comadre. Comadre, hasta Guareco también. Hasta Guarico también. Como Mario, ¿cachí? Hasta Guarico también. ¡Aplausos, aplausos! No horas salo material. No horas material yani. Imaç Mario bu tekrar bu böyle mahkeme ska. Alo no to es un representante, entonces se usa pagar aquí de turismo. Solo que ella alta un bene con máscara. Camatrio chimuntu se gastu kachka chasno ya ki máscara next day camatrio ne te máscara padrine becha camadrine becha pancha tu misunia cuando pana ka de fili cuando respeto más ya se cubes que más ya no tiene más que gracias más que compadre gracias por es compadre Bueno, pues así, compadres entonces. Ahora sí vamos entonces al rancho. Ahora sí. Vamos todos a celebrar la siesta. Esto para que no se les olvide. Gracias. Vamos todos hijados.